Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Ahora sí, un minuto antes de las 9 de la noche, estamos en vivo hasta las 10. Hay una situación económica que nadie discute, que es una situación muy, pero muy delicada. Incluso se da esta paradoja de que por primera vez en mucho tiempo el propio gobierno nacional reconoce que están en el peor momento de la economía. La situación económica de caída fuerte del consumo, de una inflación que en el mes de mayo llegó, si se quiere, al pico, 42, 43, 44% de inflación respecto a mayo del año pasado, una caída del poder adquisitivo salarial muy, muy fuerte. Y en ese contexto hay todo tipo de movimientos políticos. Lo que vamos a discutir en un ratito es si hay un sector de la política, básicamente enrolado en el cristinismo y en los sectores más ultra del kirchnerismo, que está apostando a un estallido social en el conurbano bonaerense. Cosa que algunos sectores del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional creen, y por eso justamente han tratado de reforzar todas las redes, si se quiere, de asistencia social, con la colaboración de la mayoría de los intendentes del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, también obviamente los intendentes de Cambiemos del PRO, y con las organizaciones sociales, muchas de las cuales son duras opositoras a Macri. Estoy hablando desde Barrios de Pie hasta la Corriente Clasista y Combativa o el movimiento Evita de Emilio Pérsico, que de alguna manera tienen un diálogo. Algunos más, otros menos, pero tienen un diálogo fluido con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Pero la pregunta es si hay efectivamente sectores, que no son estos que estaba mencionando, que están jugando fuerte a producir una situación de caos en el conurbano en el peor momento económico. Lo denunció en su momento Joaquín Morales Solá. Hay declaraciones muy fuertes que fueron redobladas en las últimas horas, no solamente por Guillermo Moreno, le sacan la comida de la boca a la gente, Macri es peor que Videla. Hoy Luis Delía tuiteó una cosa más atemperada, dijo Macri es lo mismo que Videla porque comparten el mismo modelo económico que es el de Martínez de Oz. Bueno, ¿qué está pasando en este contexto desde el punto de vista social? ¿Qué es lo que están mostrando incluso las encuestas que no encarga el oficialismo, ¿no? Siempre las encuestas que encargan los oficialismos son mucho más optimistas que las que circulan entre algunos dirigentes de la oposición. Esta es una encuesta de Raúl Aragón, la última, que cerró ayer, el 8 de junio, y que muestra que la aprobación a la gestión de Macri todavía está en el 50%, pero que ha crecido mucho, ha bajado la aprobación y ha crecido mucho la desaprobación a la gestión de Macri, ¿no? 42% que la ve como mala o muy mala a la gestión de Mauricio Macri. Estas son las encuestas de Raúl Aragón, que insisto, las encuestas del oficialismo le dan todavía mayor la aprobación, pero incluso estas encuestas que manejan algunos dirigentes de la oposición muestran que todavía Macri tiene un 50% de aprobación contra un 42% que ve la gestión de Macri como mala o muy mala. Ahora, cuando se le pregunta a los encuestados, a la gente, bueno, ¿cuál es la situación económica? Ahí hay una coincidencia abrumadora. Casi el 80% dice la situación económica es mala o muy mala. Mala o muy mala. Y solo un 17% dice la situación económica es buena. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que haya un gobierno que tiene todavía 50% de aprobación cuando el 80% de la gente dice que la situación económica es mala o muy mala? Y eso se explica básicamente en las expectativas. Cuando le preguntan efectivamente a la gente cuáles son sus expectativas, y bueno, la expectativa es que las cosas vayan para mejor. Y la apuesta es todavía de que Macri pueda mejorar las cosas. Además que esta situación del 80% diciendo la situación es mala, muy mala, las encuestas siguen mostrando que hay una porción muy grande de ese electorado o de esos encuestados que reconocen que están hoy peor de lo que estaban 6 meses atrás o un año atrás, pero le adjudican gran parte de responsabilidad de lo que está pasando, no solamente al gobierno de Macri, sino al gobierno anterior. Cuando se le pregunta sobre la situación personal, no la situación económica del país a la gente, bueno, ahí la cosa, como siempre, en lo personal, hay más optimismo que desde el punto de vista del país, ¿no? El 55 o 56% dice que la situación es mala y muy mala y un 40% dice que es buena. Pero de todas maneras, la mayoría reconoce que la situación hoy es mala o muy mala. Y cuando se le pregunta cuál ha sido el impacto
de la inflación en estos 6 meses o 5 meses desde el principio de año, 25% de inflación en solo 5 meses, bueno, la gran mayoría dice que ha reducido sus compras. Esto es la consecuencia de la caída del poder adquisitivo de los salarios. 48% lo redujo mucho, 26% redujo las compras parcialmente, el consumo, y un 14%, si uno suma todo esto, tiene prácticamente casi el 90% de la población está ajustando el cinturón, y eso se refleja en la caída de otros indicadores. Hay distintos indicadores, por ejemplo, los indicadores de la CAME de caída de ventas vienen todos para abajo. Los primeros 5 meses, la caída de ventas han sido todos los meses para abajo, y mayo, muchos creen que es el pico de la caída, si se quiere, 9,2% de caída de las ventas en mayo. Hay algunos sectores en particular, como la caída del consumo de carne, pero cuando se ve las ventas en general, hay una caída de todos los sectores. Las ventas vienen cayendo fuertemente y en mayo cayeron 9,2%. Y cuando se ven los datos de supermercados o shoppings, también vienen para abajo. Los primeros 5 meses del año hay una caída muy fuerte y un ajuste muy fuerte del consumo, que se explica justamente en caída en supermercado de 4,5%, esto es el primer trimestre del año, caída en los shoppings, las ventas 6%, siempre en cantidades en el primer trimestre del año, pero se agravó en abril y mayo. Y que se explica básicamente por la caída del poder adquisitivo salarial. Es decir, hay una caída del poder adquisitivo de los salarios que algunos ubican en promedio entre 6, 8 o 10 puntos en los primeros 5 meses del año, o entre diciembre y mayo, ¿no? Una caída muy fuerte, sobre todo de los salarios que son los registrados en blanco. Se supone que aquellos que cobran salarios en negro, que hacen changas y demás, el ajuste ha sido mayor en lo que va del 2016, porque obviamente tienen menor capacidad de negociación salarial y demás. En ese contexto que es indiscutido y que todos coinciden que esta es la realidad, incluso, insisto, el propio gobierno en muchos aspectos coincide con esto, y la discusión es si esto ha sido forzado por el gobierno o si también es parte de la herencia. Como les decía, incluso en la opinión pública le reconocen en gran medida responsabilidad al gobierno anterior de la realidad actual, pero la discusión es si sobre esta base, cómo está jugando el escenario político y si hay sectores de la política que están jugando a prender la mecha, Diego. Bueno, es la información que ayer publicó Joaquín Morales Solá, lo que, según dice el editorialista de La Nación, le están diciendo a Macri, intendentes del Frente Renovador, del peronismo, en sus distintas vertientes, incluso los que tiene Cambiemos, que en el conurbano, en algunos municipios, en algunas barriadas, lo que sucede, bueno, este caldo de cultivo, esta situación donde el poder adquisitivo cayó, el ajuste, todo lo que ya sabemos, la inflación, está pegando muy fuerte, y frente a eso, según lo que publica ayer Morales Solá, a Macri le están alertando sobre grupos ligados al kirchnerismo que quieren, bueno, activar eso. Y está la discusión que vos planteabas. Y ahí está la discusión, ¿no? Si es un fantasma destituyente que agita el gobierno, como antes lo hizo el kirchnerismo, o si efectivamente eso está sucediendo en algunas zonas del conurbano. Si efectivamente hay sectores del kirchnerismo, del ultra-kirchnerismo, pues no vamos a poner a todos en la misma bolsa, que están apostando al caos, o si Macri hace, como hizo Cristina en muchas oportunidades en los últimos años, apelar al fantasma destituyente. Ojo, me quieren desestabilizar, y hay sectores que están identificados desde la política que quieren hacer esto. Ya está en nuestros estudios, un rato vamos a hablar con él, con Alberto Samit. También está Sergio Uñac, que es el gobernador de San Juan. Después vamos a hablar con Uñac. ¿Qué pasa con el peronismo, con los gobernadores peronistas? Si están ayudando a Macri, lo están condicionando, si efectivamente hay sectores de la política que están apostando a cuanto peor mejor. Mirá el informe. La inflación, el tarifazo y el frío comenzaron a generar inquietud en las barriadas del conurbano bonaerense. Las declaraciones de Guillermo Moreno encendieron una alerta en la Casa Rosada. Videla tiraban nuestros compañeros vivos al mar. Primero le abría, pero viste,
pero no se metió con el precio de la comida. El exsecretario de Comercio genera espanto en la población, pero representa a un sector del kirchnerismo que promueve la resistencia. Desde el Frente Cambiemos, la que salió a advertir sobre los sectores destituyentes fue Elisa Carrió. Hubo una reunión de organizaciones populares donde gente de barrios de pie decía hay que voltear a Macri no importa quién venga. El editorialista Joaquín Morales Solá difundió un mensaje que le estaría llegando a Macri por boca de intendentes de distintos partidos. El kirchnerismo llama a movilizar hacia los supermercados en busca de generar desbordes en la provincia. Con una inflación del 25% en 6 meses, María Eugenia Vidal admite que está preocupada por el tema. Destinó 9.000 millones de pesos a la contención de los sectores más vulnerables y busca atender los reclamos urgentes de las organizaciones sociales. La gobernadora admite que aumentó la demanda en los comedores escolares, pero también muestra sus números. Dice que regularizó la deuda que había heredado de Daniel Scioli y que duplicó el presupuesto para las viandas a 12 pesos con 60 centavos para el almuerzo y casi 6 pesos para el desayuno. Mientras al lado de Máximo Kirchner vaticinan que Macri no logrará completar su mandato, los intendentes peronistas buscan negociar y despegarse. No, algunos creen en la teoría esa del caos y quieren, no sé, plantear algo o buscar en los medios. No, para nada, no es mi postura. Sí poder articular esfuerzos para que esto no llegue a pasar. ¿El ultrakirchnerismo alienta el caos para complicar al presidente? ¿O hay necesidades reales y ahora es Macri el que apela al fantasma destituyente como hacía Cristina hasta el 10 de diciembre? A ver, ya está en nuestros estudios Alberto Samid, está también Waldo Wolf, diputado de Cambiemos, está la diputada Alejandra Martínez, diputada también de Cambiemos de la Unión Cívica Radical, está Daniel Menéndez, coordinador de barrios de pie. A ver, Samid, hay una situación caliente en el conurbano que tiene que ver con esto, con la caída del consumo y demás, pero también hay sectores políticos que estén jugando al estallido. Mire, la única verdad es la realidad. Los alimentos aumentaron un 100% y los servicios de un 400 a un 500%. No se la banca, el conurbano, ni el país, ni las pymes, ni los negocios chicos. El 400, 500% fue mortal. Se podía haber aumentado un poco, hasta un 100%, pero el 400, 500% no hay una pyme que lo resista y no hay un comercio minorista que lo resista. Esta es la realidad, esto es lo que está pasando. Y los alimentos aumentaron un 100% desde diciembre. Esto es lo que está pasando, no se la banca. Yo creo que hay que rever esta medida del 400, el 500% de los servicios. Aparte es un número que jamás nosotros los argentinos escuchamos un aumento del 500%. Una cosa, en el mundo nunca se aumentó nada del 500%. Si hubiera aumentado el 100% como la comida, era muy difícil, pero podíamos seguir tirando. Pero este aumento del 400, 500, por más que pongan amparo, por más que estos amparos después en la Cámara se den vuelta, la gente no lo puede pagar. Esta es una realidad. Y principalmente las pymes y el comercio minorista. Esto es fundamental. Y lo que tenemos que tener cuidado también, que es muy importante, el tema de las importaciones. Fíjense que en el último informe de la DGI, el impuesto que más aumentó fue el impuesto de las importaciones. ¿Qué significa? Que estamos importando un montón para acá. Eso significa no defender el trabajo argentino, el compra argentino, que eso es la mano de obra. Ahora, más allá de ese análisis, esa evaluación, lo que yo preguntaba, si ante esa situación en la cual todos coinciden que es muy complicada, hay movimientos políticos que salen del juego habitual de la política. Si llega a haber movimientos políticos que quieran ser destituyentes, todos los tenemos que combatir. Este gobierno tiene que cumplir los 4 años como corresponde. Yo estoy en contra totalmente de todo ese tipo de cosas. Ahora, eso yo no lo desconozco. Yo lo desconozco, no puedo hablar. Pero en cuando haya un movimiento así, toda la sociedad tenemos que estar en contra. Waldo Wolf. Sí, yo coincido en varias cosas con Samid. La primera es que nunca hubo aumentos así porque tampoco hubo durante tantos años tarifas ancladas durante casi 12 años. Y desde ya que a nosotros no nos gustan los aumentos, pero lamentablemente seguimos importando energía porque la matriz energética fue destruida. Lo que todos sabemos, y no quiero seguir ahondando en algo que lamentablemente se repite todos los días, porque a pesar de tener 6 meses de gobierno, la gente tiene que entender que tardamos casi 3 meses en tener un diagnóstico porque ni siquiera llegamos a hacer un traspaso ordenado. Y yo creo que sí, que hay espacios políticos que son destituyentes. Yo celebro que Samid
diga lo que tantos decimos, que vamos a defender la democracia como sea. Escuchamos, como usted decía, a Delía, escuchamos a Moreno decir barbaridades. Y son parte de espacios que fueron destituyentes siempre. Recordemos que desde 1928 el gobierno de Marcelo Torcuato Alvear en la Argentina no termina un gobierno no justicialista, no porque los justicialistas sean destituyentes, pero amparados y disfrazados de parte de la democracia, hay grupos políticos que se encargan de destituir a aquellos que no les conviene o que no están de acuerdo. Así que yo celebro que estaremos todos los que somos demócratas espalda con espalda defendiendo por sobre todas las cosas la democracia, tolerando las críticas que deben ser hechas y bienvenidas, pero no es una estrategia del macrismo, no es una estrategia de Cambiemos. Hubo siempre, y por suerte los tenemos identificados y hay que combatirlos a estos elementos destituyentes. Ahora, ¿qué está pasando con la situación social? Está Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, que han hecho protestas por el reclamo de más planes sociales. Tengo entendido que también han negociado con el gobierno de Vidal y han recibido asistencia alimentaria y no ha habido recortes de los planes sociales, o por lo menos esa es la información que da en el gobierno provincial. El problema es que ha aumentado la pobreza. Eso es lo que está detrás de toda esta discusión, que se trata de embarrar para no discutir lo real. Lo real es que la situación está peor. Lo señala la UCA, señala que en los últimos meses hay 1,5 millones de nuevos pobres. Esa realidad no está siendo atendida acorde al deterioro que se está generando. Se han destruido las changas, ya la construcción ha caído, no hay posibilidad de traer a los hogares un ingreso digno. Los comedores están colapsados. Entonces, desde el gobierno nos dicen que se mantiene la asistencia social. Ahora, esa asistencia social se mantiene con triplicada la demanda. Entonces, si Margarita Barrientos señala que en los comedores hay un 50% mayor de asistencia, la Iglesia está diciendo que hay 1,5 millones de nuevos pobres, Cáritas señala que se abren comedores de manera cotidiana, lo que hay que poner en discusión son las consecuencias de las políticas económicas y la falta y la absoluta debilidad de la política de contención social que tiene este gobierno. A nosotros nos preocupa, primero, las declaraciones de Carrió son un mamarracho. Son un mamarracho porque lo que busca es aquellos que señalamos esta realidad, porque todos coincidimos con el diagnóstico. Ahora, acá hay gente que está gobernando, entonces no tiene que hacer diagnóstico, tiene que implementar políticas sociales atendiendo los reclamos de los sectores más humildes, y la demanda está absolutamente por debajo de las necesidades y del deterioro que este mismo gobierno generó. Alejandra Martínez. En primer lugar, quiero ponerlo en contexto. Vengo de la provincia de Jujuy, una de las provincias que forma parte del norte argentino, que fue con el anterior gobierno terriblemente castigado, olvidado, con tarifas muy altas. Nos obligaron a subsidiar a las clases medias altas y a las clases altas de Caballito, de La Recoleta, de Palermo, entre otras. Esta es la realidad de donde vinimos. Todos los candidatos en tiempos electorales anunciaron que no había ninguna otra posibilidad que tomar la decisión de sincerar las tarifas. No comparto la forma en que se lo hizo, pero creo que también el presidente Macri ha sabido dar marcha atrás. Entiendo también que para el anterior gobierno dar marcha atrás era algo que, por más que todo el mundo dijera que no estaba correcto, era algo impracticable en el anterior gobierno. Yo celebro que cuando se cometan errores se vuelva sobre los pasos y se atienda a las necesidades de la población. Creo que estas necesidades que plantea el dirigente, que son razonables... Que es lo que plantea Daniel Menéndez, de Barrio de Pie. Así es. Creo que se están atendiendo. La devolución del IVA, la asignación universal por hijo, extendida a los monotributistas, entre otras franjas de la sociedad. Menéndez dice que no están dando respuesta con esas cosas. Yo quisiera poner un ejemplo concreto, que es el incremento por ración a los comedores escolares. El problema es que se pasa de 6 pesos a 12. Ahora, los proveedores... Se duplicó el presupuesto para comedores escolares. Pero se triplicó. Se duplicó el presupuesto para los comedores escolares, la ración de 6 a 12 pesos. Ahora, el problema es que con ese aumento nominal se compra menos que antes. Es decir, que existe un deterioro concreto de los comedores escolares y de la comida que le dan a nuestros chicos cuando van a las escuelas. Entonces, ese elemento es el que está en discusión y el que está que discutirlo con aspectos concretos y no desviando la atención. La situación en los comedores escolares está colapsada, por más que haya un aumento nominal que no alcanza. Eso es lo que está detrás de esta realidad social que vivimos. Yo coincido con él de que
hay un problema social, lo que no estamos teniendo el diagnóstico de la provincia de Buenos Aires, porque si hay un lugar donde recibimos una provincia quebrada, donde se le debían esos 6 pesos por merienda o por almuerzo que tenían los chicos, 6 meses de deuda a los proveedores. Cuando se dice 6 meses de deuda a los proveedores, no solamente a los de obra pública, a los transportes escolares, a los comedores, el aumento de la desocupación en la construcción. Ustedes lo saben perfectamente. 8 meses sin pagar la obra pública. Recién ahora tenemos la posibilidad de frenar y empezar a recuperar esos despidos que tuvimos en la obra pública. Entonces, tengamos contexto que si hay un lugar donde se dejó la famosa bomba para que detone, sumado a este mecanismo de comunicación destituyente, es la provincia de Buenos Aires y no tenemos ninguna duda que se está trabajando. A ver, en un ratito vamos a contar cuáles son los cambios que hay en el proyecto de blanqueo, muy importantes cambios en el proyecto de blanqueo y de pagos jubilados. Hubo un acuerdo entre Massa, Bocio y Macri para introducir proyecto. En el proyecto cambios y hubo un dictamen favorable que seguramente va a tener sanción el miércoles próximo en la Cámara de Diputados. Está Carla Pitiot, también que es diputada del Frente Renovador de Sergio Massa. Bueno, hay una situación caliente en el conurbano, hay sectores de la política que están jugando al caos o al estallido en base a esa situación social que todos reconocen es muy complicada. Yo no creo que haya ni una situación destituyente o una intención destituyente, ni un caos social como que tal vez el que se vislumbra en algunos medios. Me parece que sí hay una situación de extrema y profunda crisis en la provincia de Buenos Aires, que es histórica, que no podemos dejar de ver. Yo hablar de herencia me parece que no es que a esta altura, porque ya son 5 o 6 meses del gobierno de Vidal, pero me parece que hay que hacer un mea culpa de los gobiernos anteriores, y mirá que yo soy peronista, de que la verdad que la provincia está en una situación de mucho deterioro social, de mucho deterioro económico, y de mucho deterioro cultural. Entonces, me parece que también hay que hacerse cargo de esa situación y en ese aspecto tratar de paliar con medidas institucionales como para poder cambiarlo. Y desde la oposición tenemos que contribuir a eso. Ahora la seguimos. Cayó 6% el consumo de carne en lo que va del año, Samir. También hay una contracción muy importante, ¿no? Del consumo. Esa disminución de esos alimentos pasaron a alimentos más económicos. La gente pasó a la harina, a la polenta, al fideo, que es mucho más barato, y un poco al pollo. Es decir, la carne está cara, se sustituyó como se pudo Con y ahí está la caída del consumo. Con harina, otro tipo de comida, otro alimento. Al pollo también y un poco al cerdo. Ahora la seguimos. Está Sergio Uñac, que es el gobernador de San Juan. Gracias por venir, gobernador. Muchas gracias por la invitación, Maximiliano. Bueno, muchos se preguntan, ¿cómo lo ven los gobernadores peronistas a Mauricio Macri? ¿Creen que va por el buen camino? ¿Creen que a una situación muy complicada que heredó del gobierno anterior la está empeorando? Primero, nosotros somos muy respetuosos del voto popular y hay que entender que la ciudadanía se expresó y fruto de esa expresión salió un presidente y gobernadores que tenemos una sola responsabilidad institucional que está por encima de las responsabilidades políticas que de hecho tenemos también. Y es trabajar codo a codo, digo, gobernador con municipios, gobernador con el gobierno nacional, porque evidentemente por encima de los intereses de los dirigentes están los intereses de la gente. Y ahí es donde tenemos que hacer foco nosotros. Yo creo que la situación en la actualidad es delicada y si la situación es delicada tenemos que ser muy prudentes en los análisis, en los compromisos que tomamos, en las expresiones que tenemos nosotros como dirigentes, porque evidentemente detrás de cada expresión puede haber una conclusión o una consecuencia. Creo que podemos seguir trabajando y mejorando la situación. Es delicada en general. Mi provincia mantiene cierto equilibrio fiscal fundamentalmente. Yo siempre digo que en una provincia, como pasará en alguna empresa, si uno gasta más de lo que ingresa, evidentemente conduce el proceso hacia un desequilibrio. Eso lo tratamos de mantener y eso creo que es parte de lo que nos ha permitido tener una provincia ordenada, ¿no? Hay un sector de la política, básicamente estaba gobernando hace 6 meses y que tenía mayoría en ambas cámaras y demás, que a través de distintas manifestaciones de dirigentes importantes, no solamente Guillermo Moreno, que el otro día dijo Macri es peor que Videla, sino otros dirigentes que han sido funcionarios importantes de Cristina, dicen
bueno, Macri va por el mal camino. Esto va al desastre. A ver, si hay cosas que nos preocupan, hay cosas Hoy Cristina que se han hecho bien. hoy Cristina salió a decir que el proyecto de pago a jubilados y de blanqueo es el huevo de la serpiente y lleva a la destrucción del sistema previsional. No sé cómo votaron o cómo van a votar los diputados de San Juan este blanqueo. A ver, primero, antes de entrar en el análisis de la votación, yo digo que hay que reconocer que hay cosas que se han hecho bien. Quizás la salida del cepo, donde se pensaba que íbamos a tener un dólar a 30 pesos, fue una medida acertada. Evidentemente las economías regionales no estábamos bien en la última etapa, hacía falta rentabilidad para poder tener a través de la rentabilidad el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Y hay situaciones que nos preocupan. El nuevo cuadro tarifario es algo que preocupa, porque evidentemente tenemos, en el caso de San Juan, digo, ¿no?, taxistas y trabajadores con autos de alquiler que no pueden echar GNC porque las boletas le han llegado 4 o 5 veces más de lo que le llegó el mes anterior. Lo mismo pasa en el sector residencial, lo mismo pasa en el sector industrial. Yo creo que debemos apostar primero al diálogo. De esto se sale con diálogo. Deben haber 5 o 6 puntos que los dirigentes políticos nos deberemos poner de acuerdo, como pasó en España con el Pacto de la Moncloa. Deben haber algunos denominadores comunes que deben ser los que de alguna manera identifiquen a todos los sectores políticos más allá del origen. Noto por eso, noto un discurso bueno, suyo como gobernador de San Juan, pero también de otros gobernadores que parecen que colaboran con Macri. No, somos moderados. Vos no te olvides, Maximiliano, que nosotros tenemos, en el caso mío, de mis declaraciones dependen y de mis actitudes 700.000 sanjuaninos. Entonces, si yo pongo mis intereses por encima del interés general, me parece que me empiezo a equivocar. Además, en mi partido siempre hemos dicho que primero está la patria, después está el movimiento y por último nuestros intereses, ¿no? Son moderados. Ahora, yo decía, ¿colaboran o lo condicionan a Macri? Porque los gobernadores también es cierto que en los últimos meses han logrado del gobierno nacional, que evidentemente no tiene posibilidades de imponer decisiones en el Congreso, como sí tenía el gobierno anterior, una serie, si se quiere, de negociaciones. El tema del 15% de la coparticipación, la devolución, el tema de préstamos del ANSES también a tasas más baratas. ¿Puedo acotar algo ahí? Ayer hasta se aprobó el feriado del próximo viernes, del 17 de junio, por Miguel de Güemes. Un feriado indiscutible, pero que hasta ahora no había avanzado nunca. Digamos, la idea de que hoy los gobernadores tienen más poder frente al gobierno central y que Macri termina concediéndoles más cosas de los que le daba antes Cristina. Yo creo que, a ver, el nuevo acuerdo por la devolución del 15% hemos sido muy razonables. Primero no lo generamos nosotros, nos encontramos con un fallo de la Corte que establecía la devolución total y también de alguna manera mandaba a negociar sobre la deuda atrasada, la devolución total del 15% y además una devolución a la ciudad autónoma, digo, dentro del marco del traspaso de la policía, pero que hemos sacado números y que obviamente era más de lo que significaba el traspaso. Pero hemos sido coherentes, se devuelve solo el 3% este año. No hemos ido pidiendo el 15% y nos clavamos ahí y no quisimos conversar más. Este tema de abrir el mercado de capitales... Y digo lo último, ni colaboramos ni lo condicionamos. Trabajamos institucionalmente, que es lo que la sociedad pretende de nosotros, de una vez por todas, desde lo institucional, reconociendo que tenemos un origen político distinto, debemos trabajar poniendo el interés de la gente por delante de todo. Decía, hay muchas provincias que están emitiendo deuda, ¿no? O que salen a emitir deuda. La provincia de Buenos Aires emitió ayer deuda por $1.000 millones a tasas sustancialmente más bajas de la que pagaba el año pasado. Eso abre una posibilidad de tener, pues hoy el déficit fiscal es muy grande a nivel nacional, digamos, tiene un agujero enorme y no hay muchos fondos para distribuir. Eso abre la posibilidad de que en algún momento pueda salirse de esta recesión. Digamos, ¿cuál es la perspectiva que usted ve? Porque, insisto, me sorprende la diferencia de visión, porque acá hay un sector de la política que dicen, mire, no estamos en el peor momento, esto va a empeorar. Básicamente eso plantea el kirchnerismo. Esperemos que no, ¿no? Bueno, por eso me interesaba... Razonablemente, esperemos que no. Claro. Digo, no es importante el destino ni del presidente Macri ni del gobernador Uñac. Lo que es importante es el destino de 40 millones de argentinos y de 700.000 sanjuaninos. Si vamos a invertir ese orden de valoración, realmente vamos pésimo, ¿no? Y le hago una pregunta específica sobre su provincia, sobre San Juan, porque hoy en Buenos Aires hubo una protesta en el Obelisco que reclamaba
el cierre de la mina Veladero, ¿no? Después del derrame de 1 millón de litros de cianuro que hubo el año pasado. Bueno, el reclamo era para Macri. Por un lado, que respete la ley de glaciares que se votó en el Congreso, que Cristina Kirchner vetó. Y por otro lado, que cierre la mina de Veladero. ¿Cuál es la posición del gobierno después del derrame y después de estos reclamos? Yo creo que primero debemos poner en contexto que es una falacia pensar que vamos a vivir sin minería. Digo, toda la construcción que hay en la ciudad de Buenos Aires tiene un origen minero, porque la cal y el cemento sale de mi provincia, por darte un ejemplo. Es minería no metalífera, claro, pero si vos te estás comunicando por teléfono, o los mismos chicos que se manifestaban se comunican por teléfono, tienen componente de la minería metalífera también. Digo, debemos salir de esta antinomia minería sí, minería no. Es minería sí, con responsabilidad social y con el cuidado del medio ambiente. Es el primer concepto. Y yo digo, como para abonar esta teoría, miren, la provincia de San Juan tiene equilibrio fiscal. Nosotros no gastamos más de lo que nos ingresa y no necesitamos, por ejemplo, en estos momentos, no sé para adelante, emitir deuda pública. Básicamente porque hemos podido diversificar la economía. Hoy hacemos minería en una provincia que tiene del 100% de su geografía, el 80% de montaña, el 17% de desierto y el 3% de superficie. El análisis que se hace en Buenos Aires es que la baja de retenciones a la minería simplemente tiene como razón conseguir el respaldo de los gobernadores como usted o como otros de provincias mineras, ¿no? Si vos eliminás las retenciones a todas las actividades que tienen base de desarrollo en las economías regionales y se las dejás a la minería, las estás discriminando. Yo creo el gobierno nacional estableció una política de eliminación de las retenciones al trigo, a la soja se bajó el 5%, al maíz, y a cada uno de los productos, por ejemplo, el vino, por ejemplo... ¿Ustedes están de acuerdo con esas cosas? Sí, por hay dos sí. visiones respecto a qué ha hecho Macri con las retenciones. Una visión es la que dice toda la oposición, que en el tema de la minería, lo que hizo Macri es entregarle a las empresas mineras en detrimento del resto de los argentinos. Pero digo, mi visión es que eso puede ser cierto, pero lo que hizo Macri, que es un poco lo que yo contaba, es el gesto de debilidad de un gobierno que necesita empezar a hacer acuerdos políticos con la mayoría de los gobernadores. Y supongo que el gobierno de San Juan, el gobierno de Catamarca, el gobierno de La Rioja, hay varios gobernadores que, en La Rioja no se está haciendo. que con esa medida, con la medida de la baja de las retenciones, la miraron favorablemente. Nosotros queremos que las empresas tengan rentabilidad para que mantengan las fuentes de trabajo. Le hago una última pregunta. Es la única mirada que nosotros tenemos, ¿no? El ministro Bergman, cuando viajó a San Juan, ¿le dijo a usted, como publicaron Infobae, Perfil, que había que prepararse para el cierre de la mina Veladero? No. El ministro Bergman tuvo una actitud coherente. Dijo en la provincia de San Juan que el gobierno nacional, que de hecho es el mismo mensaje que da el presidente, apoyaba la minería, y esto es de público conocimiento, por supuesto, responsable. La industria tiene accidentes, nosotros colocamos la multa más alta de la minería argentina, 146 millones de pesos. Pero un derrame inédito, ¿no? De 1 millón de litros de cianuro. Sí, pero a un accidente que le ocurre a la industria, como lo tiene cualquier otro tipo de industria, porque no es la única, digo, pongamos en contexto que no es la única industria que usa cianuro, lo usa la industria textil. Me parece que deberíamos ampliar la información y también deberíamos considerar que en un país federal y a una provincia que tiene el 80% de su geografía no nos pueden condenar a vivir solo del 3% del territorio, porque la verdad que sería injusto. Es como si yo vengo a la provincia de Buenos Aires y digo que no hagan más agricultura ni hagan más ganadería. La última pregunta. Está claro que tanto el gobierno de Kirchner como Cristina apostaron fuertísimo a la minería. ¿El presidente Macri también? ¿Macri también? Sí, no me cabe duda, sí. Bueno. Lo he conversado con él, pero además hay expresiones. Hemos tenido ahora una feria minera donde estaba el secretario de Minería de Nación en San Juan. A ver, la última. Cristina, ¿dónde queda en el escenario político? Nada, como una expresidenta que hizo muchas cosas bien y nosotros se lo reconocemos, y habrá tenido algunos errores como lo tengo yo. ¿Es la líder de la oposición o hoy no hay líderes de la oposición? No, yo creo que el peronismo estableció una nueva conducción que está encabezada por el diputado nacional Gioja, por el exgobernador Scioli, y me parece que el peronismo es la cara visible de la oposición, que tratamos de ser oposición con responsabilidad, con una mirada, con una crítica constructiva, tratando de poner los intereses generales por encima del interés partidario. Uñac, gracias por haber estado esta noche en el programa. A ver, le pregunto a Sami, ¿no es que Moreno se confundió cuando habló de que le sacaban la comida de la boca a la gente? Mire, también lo ratificó con la colega Cintia García. Lo que está pasando ahora
Es dramático, vos imaginate que estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial. Estos salvajes llevaron el precio de la comida a un nivel prohibitivo para las mayorías populares, me han aumentado la pobreza enormemente. Le han sacado la comida de la boca a la gente, es de una brutalidad pocas veces vista. A ver, ¿qué quiere decir? Waldo vuelve y dice que quería contestar. No quería hablar de Moreno específicamente, digamos, pero sí no, yo lo que, de la situación económica. Yo lo que defiendo, yo no pero sé... Espera, a ver qué quería decir Waldo Wolf. No, que sí. la muestra de que es tendencioso es que es enfocado. Hoy le pegaron a 10 diputados de la oposición venezolana que estaban entrando al Congreso. Nosotros estamos sacando mañana un comunicado repudiando lo que está pasando. Esta gente que solamente enfoca este condicionamiento hacia nuestro gobierno de manera solapada, defendiendo la democracia cuando en realidad es golpismo, sería bueno que también se manifieste por lo que está pasando en otros países y de esta manera no muestre lo que está mostrando, que es una tendenciosidad enfocada hacia la destitución. ¿Usted está convencido de eso, de que Moreno quiere destituir a Macri? Yo creo que a Moreno le falta el respeto a tantos desaparecidos que dieron su vida para que nosotros hoy podamos estar trabajando en democracia libremente, con los matices, las discusiones y las contradicciones que tenemos. Pero le falta el respeto a tantos que murieron para que podamos expresarnos libremente. No es el único, pero creo que queda muy claro con esta gente, esta expresión de fanatismo y casi de secta, que nos hizo un daño profundo al país, que generó una grieta que todavía no podemos zanjar. A ver, Samir, ¿qué está pasando? Mire, yo soy un hombre del trabajo que hace 50 años me levanto a las 6 de la mañana y trabajo hasta las 8 de la noche. A mí lo único que me interesa es el trabajo y que las cosas nos vayan bien. No soy recibido en economía de Harvard, pero entiendo mucho de economía. Si pagamos los combustibles más caros del mundo, el doble que Estados Unidos, si los servicios aumentan del 400 al 500%, si el dinero cuesta el 35, 34, el 35% y abrimos las importaciones como están abiertas, estamos trayendo cerdo importado, estamos trayendo naranja, se destruye el trabajo argentino. No hace falta recibirse y ser muy... A ver, usted hace un mes vino acá y la verdad que estaba entusiasmado con Macri. Venía y planteaba, considera que el gobierno viene un poco en el ensayo y error, en la prueba y el error, digamos, tomando alguna medida, después retrocediendo. Estos aumentos no se lo banca la gente, no se la banca las pymes. Hay que retroceder con estos aumentos. Yo soy pyme, yo tengo negocio minorista. Yo no estoy hablando porque compré un diario a la mañana y me informo. Yo soy pyme y yo tengo fábrica y yo tengo negocios minoristas. Yo tengo que cerrar el 30% de mis negocios. Pero más allá, yo no vengo a defender lo mío. Yo sé lo que está pasando. Yo no hace falta que vengan y me cuenten o leer un diario lo que está pasando. Yo le puedo asegurar que con este combo van a cerrar el 30% de las empresas. Va a faltar trabajo. Tenemos que defender. Yo lo que defiendo el trabajo argentino. Ahora, pero ¿qué cambió en su evaluación? Pero no le estoy diciendo, si abrimos las importaciones, el dinero cuesta el 35%, la nafta la pagamos la nafta más cara del mundo y aumentamos todos los servicios el 400 al 500%, es imposible que seamos competitivos en el mundo. A ver, se cierran todas las pymes. A los diputados del oficialismo, hay un poco esto, Samir estaba hace un mes muy entusiasmado, digamos, con Macri y demás. Hay un gobierno de ensayo y error, de prueba y error, que da marcha atrás permanentemente con algunas decisiones. El tarifazo, bueno, el tema de la tasa de interés, bueno, lo que ha pasado con las modificaciones en el blanqueo. ¿Esto significa reconocer los errores, improvisación? ¿Qué está pasando? No, lo que es claro es que es un escenario que nunca se vivió en la Argentina, de las ciertas cuestiones que quedaron, y lógicamente se cometen errores. Lo que pasa es que, tal cual decía la diputada, parece que reconocer un error está mal. Nosotros no se olviden que mantuvimos 4 años el error del cepo, que se puso para que no se vayan las reservas y se terminó levantando porque no quedaban. Y yo coincido en el diagnóstico de lo que está pasando. A mí yo no entiendo el mercado de la carne y sé que el hombre sabe y lo respeto en ese aspecto mucho, pero yo escuché durante los últimos 8 años que cada vez teníamos menos cabeza de ganado, menos cerdo, menos pollo, y bueno, lógicamente hoy tenemos ese problema y lamentablemente para abastecer cierto mercado es lo que está pasando, los problemas que tenemos. Y lo mismo pasa con la energía. Cuando habla, y bien dices a mí que se pagan cifras altísimas, también es cierto que tenemos provincias que están incendiadas, manejadas por el kirchnerismo, porque tienen a toda su gente bancada por la producción de energía. Así que reconozco que el diagnóstico de lo que está pasando es lo mismo, pero las causas, lógicamente, vienen del pasado. Y este cambio contracíclico, para cambiar la matriz y entender que no podemos seguir viviendo con emisión y con déficit fiscal, nos hace pasar este momento. Y lo importante es que entendamos, y creo que lo entiende mejor la gente en las encuestas que vos mostraste,
Bueno, en la las clase encuestas siguen política. manteniendo la expectativa. La pregunta es si efectivamente estás en una situación en que la realidad es muy mala y vas a mejorar, porque en algún momento si la cosa no mejora, esas expectativas se derrumban. Yo quiero pedirle a la población que tenga expectativas, que siga manteniéndolas. Se están tomando medidas que son muy importantes, que van a generar un impacto. No estoy hablando de un futuro largo. Esta medida de la asignación universal por hijo, la medida que se está disponiendo en el Congreso de la Nación, con un gran consenso, con una mirada plural, va a hacer mucho bien, es reparadora, es histórica. En 10 años, con seguridad, es la medida más importante que se tomó, pagarle a los jubilados. Esta película, ya lo vimos con los Chicago Boys. Abrir las importaciones, tener una tasa de interés muy alta, los servicios muy caros del mundo. Perdemos el trabajo argentino. Esto lo decimos, yo se lo digo, créamelo, lo digo con buena leche, no digo para llevar agua de nuestro molino, ojalá que le vaya bien. Si le va bien van a poder repetir. Pero con esta situación, con este combo que han planteado, le va a ir mal. Pero Samir, discúlpeme. Perdóneme, ya te atiendo. Le va a ir mal, a ellos le va a ir mal. Y nos va a ir mal a todos porque estamos todos en este tren. Este tren si choca, chocamos todos. Lo digo con buena leche, tienen que rever estas medidas. Mire, estas medidas de 400, 500% son imbancables porque destruyen, destruyen las pymes y el comercio. Y va a quedar mucha gente en la calle. Y vamos a necesitar el doble más de comida. Porque no es cierto que están abiertas las importaciones indiscriminadamente. Bueno, trajimos, hay naranja, perdóneme, naranja de España, cerdo de Europa. ¿Cuántos, amiga? Hablemos de pero números. Lo que le quiero decir es que tampoco en los supermercados, perdón, le quiero contestar. En los supermercados traen toda ropa, todos los textiles, ropa de Taiwán, de la India. Vayan a los supermercados. Si no prendés la radio, pero prendés un teléfono y que la gente que va a los supermercados diga, toda la ropa viene de la India. Estamos destruyendo la industria textil que teníamos nosotros acá. No digamos que no. ¿Puedo hacer un comentario de la realidad? Un comentario de la realidad. Perdóneme. ¿Usted cree que esto pasó como en la década del 90? Discúlpeme, le que en quiero su momento contestar. usted apoyó, Discúlpeme, lo dijo Abad, la DGI. El único impuesto que subió en el último mes fue el impuesto de la recaudación de las importaciones. Todos los demás impuestos bajaron. Lo dijo Abad, no lo dije yo. Porque bajó la balanza comercial. ¿Cómo? Sí, la balanza comercial. Pero no porque aumentaron las importaciones. Lo que le quiero decir. Aumentó el impuesto, el único de recaudación que aumentó fue el de las importaciones. Ahí está. No, yo quería, y no me dejaba hablar, pero tenía que ver con lo que usted estaba mencionando. Un dato de la realidad de lo que sucedió hoy en el Congreso. Mientras estábamos discutiendo, por supuesto, en la Comisión Conjunta, en Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Previsión, la ley respecto de no solo el blanqueo, sino la reparación para los jubilados, simultáneamente se estaba dando una reunión que era muy importante también, a la que nosotros los diputados tratamos de dividirnos porque la verdad que nos interesaba. Se convocaron a más de 250 pymes. Usted que estaba diciendo que es pyme, había muchas pymes de todo el país, no eran solo de Buenos Aires ni del conurbano, eran pymes de todo el país que nos vinieron a plantear a los diputados, a los que conforman parte de la Comisión de Industria y a los que no, la gran preocupación, no solo respecto de los tarifazos, que tal vez es de lo que más se habla, sino de la industria del despido, de la situación insostenible respecto de los comercios pequeños que no pueden hacer frente a la compra de los insumos y de las cuestiones básicas. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, el hecho de que se están comprando segundas y terceras marcas, además de que se están en las casas por ejemplo, de venta de artículos de celíacos, están bajando las ventas. Significa que hay gente celíaca que no está comprando los productos para ellos. Estarán arreglándose de otra manera, no sé. A ver, diputada, lo que estamos discutiendo no es la realidad, porque todos coinciden que la realidad es pésima. La que estamos discutiendo es si la realidad va a mejorar o va a empeorar. Hay que decir de dónde venimos y a dónde vamos. Las políticas que se están tomando apuntan a mejorar la situación o a empeorar. También dice que así como van, va a empeorar. Yo quisiera introducir un elemento importante porque... El Graf decía si Macri corrige o da marcha atrás. Yo creo que hay que introducir el tema de la mentira. Hace días Marcos Peña señaló que mintió durante toda la campaña en relación con la pobreza cero. Lo vimos todos. No se le está dando la magnitud que tienen esas declaraciones. Yo lo he visto antes de la campaña, cuando se llenó de marketing todos los actos de Macri con globitos pobreza cero. Pasaron 6 meses de Asunción y Marcos Peña, suelto de cuerpo, señala que es
imposible llegar a la pobreza cero. Se pasaron la campaña señalando que ese era uno de los objetivos. Asumieron el gobierno y en 6 meses dijeron que es impracticable. Yo hablé con vecinos y vecinas que tenían expectativas. ¿Que en 6 meses había pobreza cero? Que tenían expectativas en poder discutir otras cosas. Yo estoy seguro que no. Pero estamos discutiendo, pero discutamos cosas Hambre, serias, sí, discutamos por cosas supuesto. serias. Bueno, lo que estamos es parte discutiendo de en lo que Argentina es, el kirchnerismo había dejado 29% de pobreza y Macri aumentó 1,5 millones de los pobres a 34%. 29% de pobreza es casi 1/3 de la población. Y lo que estamos discutiendo es si Macri eleva la pobreza sobre estos niveles muy elevados o en algún momento la baja. Es eso. Digamos. Pero no estamos hablando de que Argentina venía del 5% de pobreza, digamos, pobreza cero. Sí, no hay nada más violento que esconder a los pobres. Sí. El gobierno anterior los escondió, porque te venían acá suelto de cuerpo, hablando de mentiras, y te decían que había 5% de pobreza. Yo no voy a discutir si hay 31, 32, 33 o 34, porque son cifras enormes y obscenas en un país que produce alimentos, en un país que no tiene problemas climáticos, en un país que no tiene guerras. Entonces, es obsceno y esto no es coyuntural, esto es estructural. Por eso coincido con vos en que, y bienvenido acá la diputada, que es de un partido opositor comprometido con la democracia, nos contaba recién cómo pudimos entre todos aceptar cambios en una ley. Entonces, digo, veamos entre todos cómo salimos, dejemos de chicanear con que si subimos un punto más o un punto menos. Mire, vamos a hacer empresa por empresa. Vamos a la luz, que fue lo más gravoso. Todo este dinero que todos los argentinos pagamos, el 400, el 500% y hasta algunos 700%. Ese dinero, ¿a dónde va? ¿Vuelve a nosotros? No. Hay 2 dueños, Edesur y Edenor. ¿Edenor de quién es? De Lewy, el que tiene secuestrado el lago argentino, que acaba de comprar, le fue tan mal, que acaba de comprar la empresa más importante de energía brasilera. Y Edesur es de Caputo. O sea que todo ese esfuerzo que hacemos todos los argentinos son para 2 capitales privados. Perdóneme. Ahora la seguimos. Me parece que en todo caso, a ver, también discutamos no, pero perdóneme, tenemos que discutir a dónde va la plata. Y si no, todo ese sacrificio que hacemos para pagar la luz, que va a venir luz, ¿a dónde va a parar? No va a parar al gobierno. Pero usted dice que entonces usted dice que Macri paga un costo político enorme y que pone en jaque su gobierno para darle una parte a Lewy y otra parte a Caputo. Yo estoy diciendo eso. Y nos cobraron el 500% y se sigue pagando el subsidio. Le descontaron apenas el 20%. Bueno. A ver, entonces, tenemos que ver a dónde va eso a parar. Hoy hubo modificaciones importantes en el proyecto de ley de blanqueo y de pago a jubilados. Modificaciones que tuvieron que ver con una negociación que realizó el oficialismo, fundamentalmente con Sergio Massa y también con el Frente Renovador y también con el bloque justicialista de Diego Bocio. Pero las modificaciones más importantes se introdujeron a instancia del bloque de Sergio Massa. Esas modificaciones ahora las vamos a repasar. De hecho, si tenemos un móvil con Sergio Massa, ya lo pueden obviamente poner al aire porque ya lo podemos ir viendo. Pero lo que tiene que ver con estas modificaciones son en varios puntos muy importantes, que vamos a ir punteando ahora con Sergio Massa. El tema del aguinaldo y el impuesto a las ganancias. El tema de qué pasa con la jubilación para las mujeres. El tema de quiénes quedan excluidos del blanqueo. El tema de qué pasa con bienes personales y el tema de qué pasa con las acciones de la ANSES, si se van a vender las acciones que tiene el Fondo de Garantía de los Jubilados o no se va a vender. Sergio Massa, buenas noches. ¿Cómo le va, Maxi? Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, hubo un acuerdo con Macri, con el bloque de diputados del macrismo. Hoy hubo dictamen favorable para el proyecto de ley de blanqueo y de pago a jubilados. ¿Fue un acuerdo político o un acuerdo puntual en base a esta ley? No, mire, nosotros lo que hicimos fue estudiar muy profundamente la ley, valorar la decisión del gobierno de pagar los juicios a los jubilados, pero ahí hubo un primer tema, que es que lo que planteamos es que aquel jubilado que tiene sentencia tenga la posibilidad de elegir entre cobrar la sentencia o ir al acuerdo, y no que esté condenado a ir al acuerdo, porque creemos que así como el gobierno cumplió con la sentencia de los fondos buitres, es importante que cumpla con las sentencias a los jubilados. Bueno, primer punto, entonces, el tema del pago a jubilados que ya tienen sentencia firme. ¿Eso va a ser tal cual? El jubilado que tiene sentencia firme, el ANSES tiene la obligación de pagarle la sentencia.
salvo que el jubilado opte por ir al acuerdo judicial que propone masivamente ANSES. Y si va al acuerdo con ANSES, ¿se paga exactamente con el mismo índice de liquidación de las sentencias que había dispuesto la Corte o hay una quita? Bueno, ahí usted lo que tiene que saber, Maxi, es que hay una diversidad de aplicación de índices a lo largo de los juzgados de la Seguridad Social y de las distintas sentencias de Cámara que hacen que haya jubilados que tengan aplicados el RIPTE u otros índices. Es muy técnico lo que estoy explicando. Y entonces hay jubilados que tienen sentencia pero les conviene ir al acuerdo con ANSES económicamente, y hay jubilados que tienen sentencia y no les conviene ir al acuerdo de ANSES. Entonces, que sea el jubilado el que elija si va al acuerdo o si le pagan la sentencia tal como dice la sentencia. Y no que sea una ley. Queremos darle la libertad al jubilado de hacer valer su sentencia. ¿Qué es exactamente lo que se resolvió con el tema del medio aguinaldo y el impuesto a las ganancias? Mire, ahí el tema es muy claro. La ley hasta hoy preveía que aquellos que habían evadido sus obligaciones frente al fisco argentino por traer su dinero o por declararlo tenían un premio. Pero también había que pensar en un premio para aquel que trabaja todos los días y que se encontraba con la dificultad de que no tenía ningún premio en la ley. El Estado va a recaudar fondos producto del blanqueo y nosotros creímos que era una buena oportunidad para que le hiciera un reconocimiento, un premio al trabajador que paga impuestos todos los meses. Y entonces establecimos, propusimos en el dictamen, o pusimos en el dictamen, que el trabajador que no está alcanzado por bienes personales, por el premio por bienes personales, tenga la posibilidad de no pagar impuesto a las ganancias en el aguinaldo de junio. De manera tal que muchos trabajadores argentinos van a ver aliviado su aguinaldo a partir de que no va a pagar impuesto a las ganancias en el aguinaldo. Y en el caso de los que pagan bienes personales, ¿no van a pagar bienes personales este año? Claro, claro. Y recién, mire, hace minutos nada premio a más, los y por eso cumplidores. le pido disculpas que me demoré. Sí. Le pido disculpas que me demoré porque recién hace minutos estábamos charlando con otros bloques la posibilidad de dejar la opción abierta en aquellos casos que están en el límite y que por ahí se ven perjudicados por uno u otro. Y entonces darle la opción de que sea el trabajador el que elija qué prefiere pagar. Bien, hoy Cristina sacó una carta a través de Facebook y salieron sectores del kirchnerismo a decir que este proyecto lleva a la destrucción del sistema previsional, que se vuelve a la privatización del sistema previsional. Mire, en primer lugar, lo que quiero, no la vi la carta, no tuve la oportunidad de verla. Lo que a mí me gustaría decirles que una de las cosas tal vez más importantes para los futuros jubilados, para los trabajadores actuales, es que, entre otras cosas, pusimos en la ley un límite mínimo y máximo de tenencia accionaria. El máximo, obviamente, porque no queremos un Estado que termine desde la compra apropiándose de las empresas o mal comprando empresas que tienen problemas accionarios y hacen ampliaciones de capitales, y el mínimo precisamente para que no haya malventa de las acciones. Como cualquier fondo en el mundo, como tiene Holanda, como tiene España, límite mínimo y máximo de administración de activos, en este caso de acciones, así como de bonos. A mí me gustaría en este tema ser muy claro. Yo en las últimas horas vi a algunos rasgándose las vestiduras por este tema. Mire, nadie conoce mejor el Fondo de Garantía y Sustentabilidad que quien le habla, Maximiliano, porque el primer Fondo de Garantía y Sustentabilidad fue creado por resolución mía cuando era director de ANSES. De manera tal que lo que tiene que tener el futuro jubilado es la tranquilidad de que pusimos las normas de control y los límites para que no se pueda mal utilizar o mal vender lo que es la propiedad de los futuros jubilados. Es decir, se van a poder Obviamente vender, hay una autorización para administrar bien el activo. se van a poder comprar y vender acciones del fondo de los jubilados, pero de manera restringida. Como pasa hoy. La diferencia es que hoy no había mínimo. Hoy el ANSES, el Fondo de Garantía, estaba autorizado a vender acciones. Usted tome hasta septiembre del año pasado, revise desde la creación del fondo cuántas acciones vendió el ANSES. Y se va a dar cuenta que en realidad, digamos, hay una cuestión dialéctica, pero no real. Por eso es muy importante, Maximiliano,
que quede claro, lo que estamos haciendo es poniendo límites, que es en definitiva la responsabilidad que tenemos en el Congreso. Y en el caso del Fondo de Garantía, además, límites, por ejemplo, a la posibilidad de que el Estado pueda hacerse de activos del extranjero, porque nosotros necesitamos financiamiento para la pyme nacional, no financiar activos extranjeros. Massa, soy Diego Genú. Diego Bossio tiene una diferencia con usted en este tema. Me parece que no sé si lo alude a él. No, porque no, él de hecho apoyó el dictamen finalmente. Porque él planteaba hoy hace un ratito nada más a través de Twitter que no se podían utilizar, primero que no se podían vender esas acciones, porque decía que se iban a utilizar para gasto corriente, por un lado, y por otro lado que con eso se estaba debilitando al sistema previsional, ¿no? Dilapidar recursos de los argentinos y quitarle respaldo al sistema, dijo hace un rato Diego Bossio. Mire, le voy a dar un dato para que usted piense cuán y cuánto pensamos en el fortalecimiento del sistema. La ley preveía que la plata del blanqueo iba a los recursos del ANSES, a los recursos corrientes, y nosotros pusimos en el dictamen que los recursos del blanqueo vayan al Fondo de Garantía y Sustentabilidad para fortalecer el sistema a futuro. Así que me parece que lo que no hay que hacer es confundir a la gente. Mire, el gobierno tomó una decisión. Uno puede estar a favor o en contra. Lo que no tiene que hacer es confundir metiéndole miedo a la gente. ¿Qué va a pasar con el tema de la renta financiera en el exterior, que era otro tema que se estaba discutiendo también? Obtenida en el exterior que estaba dentro del blanqueo. ¿El tema de la renta financiera en el exterior, en qué sentido? Bueno, porque estaba mencionado qué iba a pasar con la renta que trajeran del blanqueo, ¿no? Si eso iba a pagar impuestos o no. Mire, la exteriorización, lo que usted pregunta es si la exteriorización puede ser a nivel local o a nivel internacional. Sí. Se lo voy a poner de manera distinta. En la Argentina hoy tenemos un problema de competitividad de la mayoría de nuestras economías regionales. La pera, la manzana, el limón, el azúcar, tienen un problema de competitividad por tipo de cambio. ¿Qué pasaría si mañana entraran todos juntos 20.000 millones de dólares? Sí, el dólar bajaría todavía más y habría un problema mayor, digamos, de atraso cambiario. Entonces, acá lo que hay que hacer es tratar de poner límites y de ser responsables a la vez. No, y pero no aparte de pensar que cuanto peor, mejor. No, aparte hay que decir que los fondos de argentinos en el exterior, si están en blanco, para el fisco mejor, porque los activos financieros en la Argentina no pagan impuesto a la ganancia. En cambio, si un argentino tiene fondos en el exterior, pero los tiene declarado ante la AFIP, paga 35% de impuesto a la ganancia. Son esas locuras. Argentina no paga impuesto a la renta financiera, a diferencia de Paraguay, Bueno, de y ese Uruguay, es uno de los temas, de Chile, de otros países. Ese es uno de los temas que claramente la Argentina debe discutir. ¿Qué vamos a hacer con renta financiera y qué vamos a hacer con juego? Le hago una última pregunta política, ¿no? Porque acá estaba también Alberto Samid opinando un poquito del conurbano. Dicen que Samid está cada vez más yendo para Tigre, en vez de, pero no para la ñata, que ya no va más a la ñata. Dicen que ahora anda por otros lados de Tigre, que está lejos de la ñata. Se queda en Rincón, no llega hasta el fondo. Claro, no se va al fondo de Tigre, allá a la ñata, sino que se queda ahí por la zona donde está Sergio Massa. Hay una situación complicada en el conurbano. ¿Hay sectores de la política vinculados al ultra-kirchnerismo que puedan apostar a un estallido social? Mire, Maximiliano, hay gente que perdió el trabajo, hay comercios cerrando. Hoy estuve en Merlo visitando una pyme familiar. Hay pymes que están pasándola mal y aumentó la luz, el gas, el teléfono, el agua, el transporte, la nafta. O sea, se da un combo en el cual subieron los gastos fijos y bajaron los ingresos en todas las familias argentinas. Por eso es tan importante tomar medidas para recuperar el poder de compra de la gente. El gobierno debe revisar el tema tarifario como un primer paso para devolverle poder de compra a la gente, porque entre la inflación y los aumentos, a la gente cada vez le alcanza menos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es proponer medidas. Cuando yo me planteaba, y muchos kirchneristas no entendieron la importancia que era favorecer a las pymes cuando se discutía la doble indemnización, generar un programa de promoción del empleo joven, generar un programa de incorporación de los mayores de 50 al mercado de trabajo, tenía que ver con esta situación. Porque esto no se resuelve gritando en un programa de televisión o llamándole a la gente
a que porque está mal proteste. Esto se resuelve con medidas concretas. La gente nos pide también que seamos responsables y los ayudemos a salir de este momento y no simplemente que diagnostiquemos o nos quejemos. Bien. Massa, gracias. Nos quedamos sin tiempo en el programa. Le agradezco. Le mando un abrazo grande. Ahí estaba. Sergio Massa, gracias a todos. Me quedé sin aire prácticamente en el programa. Ya está llegando Willy Cohen con el timón de la economía al aire de Canal 26. Quédense con él y después super programa para Canal 26 porque llega a las 11 de la noche María O'Donnell con sus 50 minutos. Vuelve a Canal 26 María O'Donnell. Así que quédense con Willy Cohen y después llega María O'Donnell a Canal 26.